Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Digan conmigo, amado Señor, te entregamos nuestro corazón, nuestro matrimonio, y te suplicamos que sanes desde la raíz el amor que nos tenemos. Que tu gracia bendita nos ilumine, nos conduzca, nos libere y nos lleve a buen término. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? La mujer que vive en mi corazón y no paga renta. Cumplimos 8 años de casados cuando empezó el retiro, el 8 de diciembre. El miércoles cumplimos 8 años de casados y el domingo ella cumple años, Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, vea la guadalupana, ahí la tenés, Cris. Consagramos el matrimonio a Dios, ha sido 8 años de profunda felicidad. Ella me golpea, pero yo sé que es para mi bien. La verdad es que ha sido algo bonito, ha sido una feliz experiencia el matrimonio. Les digo que el matrimonio no tiene por qué ser una tortura. El matrimonio no tiene por qué ser una cruz. En realidad la cruz del matrimonio no tiene que ser tu cónyuge. Sí hay una cruz en el matrimonio, claro que sí. El matrimonio comporta una cruz, pero ella no es mi cruz. Ella es la que me ayuda a llevar la cruz. En el matrimonio hay momentos difíciles, se enferma un hijo, un revés económico, decisiones duras. Esas son las cruces que vienen. Pero Dios te da una persona a tu lado para que juntos lleven la cruz. Por eso esta charla se llama Matrimonio, sacramento que sana y santifica. Matrimonio, sacramento que sana y santifica. Y quisiéramos empezar con una pequeña dinámica. Necesitamos, por favor, una pareja, que no sean muy altos, por favor, una pareja que nos ayude acá, más o menos de igual estatura los dos. ¿No van a tener que hablar? A ver, ella se arriesgó, se tiró, lanza el reistre al instante. Venga para acá. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos acá, a ver, se van a mirar los dos, por favor. Tenemos a Patricia y a Fernando. Bien. El amor humano es una cosa preciosa. Uno empieza a amar a otra persona y empieza a sentir mariposas en el estómago. A uno le empiezan a sudar las manos cuando ve a la persona que ama. Empieza un proceso como de enamoramiento. Ustedes saben que el noviazgo tiene como unas etapas. La primera es la bovitis aguda. La bovitis aguda. Bovitis aguda. Ustedes saben que en la primera etapa del noviazgo a uno todo le parece cualidad en el otro. Todo. El tipo tiene una verruga acá y para ella es el lunar de Enrique Iglesias. O sea, uno idealiza a la otra persona y todos vivimos esa época bonita del enamoramiento, ¿no? Esa época donde uno llamaba a la otra persona y ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? ¿Y tú qué? Bien. ¿Y tú? No, bien.
y no avanzaba, y no avanzaba. Y finalmente cuando alguien va a decir algo importante, los dos hablan al mismo tiempo. Y no, habla tú. No, no, habla tú. No, habla tú. Que hables tú. No, y después, cuelga tú. O sea, eso es una época de locura. Eso es una época, y bueno, en la época nuestra todavía hacíamos dibujitos, cartas a mano. Ahora los pelados pues todo WhatsApp y todo eso, pero uno hacía hasta la imagencita. No sé si ustedes se acuerdan de la típica imagencita esa, del corazoncito flechado. ¿Se acuerdan? O no sé si se acuerdan de el murito y acá asomado el muñequito. Ah, picaroncho, lo recuerdan, lo recuerdan. Y uno le hacía el hermanito de acá como unos deditos y acá el nombre. Claro, es una época bonita, el enamoramiento es una cosa linda, es una cosa bella. Y ya pues cuando guardaban las chocolatinas, que la primera ida no sé dónde, bueno, el empaque pues de las chocolatinas, son épocas lindas, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese amor, aunque es un amor lindo, sigue siendo un amor muy humano, es un amor donde se miran solamente el uno al otro. Mírense los dos por favor y agárrense de las manos. Entonces, ellos se contemplan y el amor es lindo, es romántico, pero cuando es un amor solamente humano, es un amor muy insuficiente. Y es muy insuficiente porque rápidamente después de la bovitis aguda, bueno, sigue la babitis crónica. La babitis crónica es cuando el sujeto con sujeta sujeta a la sujeta por sujeta. La repito, ¿no? Cuando el sujeto con sujeta sujeta a la sujeta por sujeta. Se llama babitis crónica. Es la época de las caricias, que es lindo, chévere, todo eso, ¿no? Pero después vienen las crisis. Después los celos. Después el amor, cuando es solamente humano, es un amor muy frágil. Y déjenme decirles que este amor, especialmente el amor conyugal, miren, tan frágil pues que ya se soltaron, este matrimonio no duró ni 5 minutos. Uno se da cuenta que el amor de los esposos, increíblemente, es un amor muy intenso, o el amor pues de los novios, pero es un amor muy frágil, muy frágil. Porque todos los otros amores, especialmente aquellos que tienen vínculos de sangre, son amores prácticamente irrompibles. A ver, uno se va a vivir a otro país, lleva 10 años de no ver al hermano, llega uno después de 10 años, el hermano lo recoge uno en el aeropuerto, lo abraza como si lo hubiera visto ayer. Es un amor que está ahí, pero deje usted 10 años a su pareja a ver qué encuentra. Encuentra 5 hijos que no son suyos, encuentra el amor destruido. De hecho, uno se da cuenta que estos amores son tan fuertes que no existe manera como de desvincularlo. A ver, nadie dice, mire, por allá va mi ex hijo, les presento a mi ex papá, les presento a mi ex hermano. Esos amores son vinculantes y fuertes. El amor matrimonial no. Sí existe mi exnovia, existe la expareja, el ex esposo. Entonces Dios sabe que este amor es muy frágil. Y cuando el amor intenta sostenerse por sí mismo, es un amor que tarde o temprano se termina rompiendo. Por eso, al saber esto el Señor hizo lo siguiente: necesito a alguien alto que me pueda servir de Jesús. ¿Alguna persona? Venga pues hermano, la cabellera de Jesús está acá expuesta perfectamente. Está del tamaño. Vamos a imaginarnos que Él es Jesús. Hagan un esfuerzo, mucha fe. ¿Cómo es que te llamas, hermano? José. ¿Qué es lo que sucede? Que amarse no es mirarse el uno al otro. Amarse es mirar los dos en la misma dirección. El amor verdadero, el amor de los esposos, como el Señor sabe que es un amor tan frágil, el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes uniéndolos en ese amor. Entonces lo que debe suceder es lo siguiente. Lo primero que uno debe hacer, ahora sí se pueden soltar, es que Patricia se va a enamorar del único que es capaz de mantenerles unidos, el único que les puede dar fuerza para que ese amor humano tan frágil no se diluya, es Jesús. Entonces ella se enamora primero del amor, Jesús. Y Fernando también se da cuenta que su amor es muy frágil, que es un amor muy sentimental. Los amores humanos son amores
excesivamente afectivos, sentimentales, entonces los sentimientos se diluyen muy fácilmente. Por eso, primero se enamora uno de Cristo, los dos se enamoran de Jesús, y una vez los dos están enamorados de Jesús, ella ve en los ojos de Jesús el reflejo de Fernando, y Fernando ve en los ojos de Jesús el reflejo de Patricia. Aprenden a amarse con la fuente del amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Que Dios sea amor significa que la única manera de amarse en verdad es estar unidos a Dios. Una vez ellos están unidos en Dios y cada uno se ha enamorado de Jesús, y por eso la primera parte del retiro ha sido enamorarnos de Jesús, pedir perdón a Jesús. Estábamos separados para encontrarnos con el amor verdadero, y una vez nos encontremos con ese amor, ¿qué podemos hacer? Darlo a la otra persona. Entonces ahí viene lo que se conoce como matrimonio. El matrimonio no es un amor de dos, el matrimonio es un amor de tres, donde quien los vincula es Cristo. Cuando la persona se casa, cuando vamos al altar y le decimos al sacerdote que estamos dispuestos a amarnos y respetarnos en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en la prosperidad y en la adversidad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida, lo que estamos diciendo es: nosotros solos no somos capaces. Necesitamos que este amor humano se fortalezca con Cristo. Y eso es lo que se llama sacramento. Por eso el matrimonio es sacramento. Porque Dios dijo: esto es un amor muy débil, yo necesito fortalecerlo. Y el sacramento significa que ahora Dios va a estar en medio de ustedes, ayudándoles para que ese matrimonio no se diluya. Y por eso, una vez se vinculan a través del matrimonio, esto se constituye en un amor que solo lo rompe la muerte. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vengan Alex y Luisa, por favor. Luisa se me hace a este extremo, acá, y Alex se me hace al otro extremo. Están casados por la iglesia, pero resulta que se pusieron a pelear de todas maneras. No aprovecharon la gracia que Dios les dio, porque se casaron por la iglesia solamente por la boda. Se casaron por la iglesia solamente para que las fotos quedaran espectaculares en Fisevad. En Sonae, qué fotos tan lindas. Pero resulta que nunca alimentaron este amor. Y entonces la fuente del amor estaba allí, pero la cerraron. ¿Qué pasó? Se terminan separando, pero tú no los vas a soltar. Entonces, Patricia, soy libre. Entonces Patricia dice: yo voy a conocer a otro hombre llamado Alex. Y Fernando dice: estoy libre, yo voy a conocer a otra mujer llamada Luisa. Cásense, por favor, con las otras personas. Va, pues, Fernando. ¿Qué pues, hermano? A ver, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido, acá hay un vínculo que solo se rompe con la muerte, señores. Uno se casa y le dice al sacerdote: hasta que la muerte nos separe. Y así es, este vínculo solo lo diluye la muerte. ¿Qué hay que hacer acá? Sanar este matrimonio. Venga para acá. Y Cristo lo puede sanar. Y pasaron cosas muy horribles, sí. Y que hubo infidelidad de parte y parte, también. Y que parece que esto ya nadie lo arregla, parece. Pero les tengo un secreto: Jesús, Él hace nuevas todas las cosas. Oye, grábate esto en tu corazón. Lo dice el libro del Apocalipsis. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Si no estoy mal, es Apocalipsis 21, 27, ahora lo busco. Él hace nuevas todas las cosas. Él es capaz de reconstruir un matrimonio desde la raíz, por fracturado que se encuentre. Y eso lo hemos visto nosotros acá de una manera increíble. Acá han entrado personas que estaban separadas hace 8, 10 y 12 años.
y salen juntos, agarrados de la mano después de que Dios les ha sanado por esa gracia sacramental del matrimonio. Entonces, el matrimonio es un sacramento que sana. ¿Quién como Dios? Dale un aplauso, por favor, a los actores. Hombre, pero fuerte, fuerte, que lo hicieron muy bien. Entonces, esto que pasó entre ellos se llama la gracia santificante. La gracia es una fuerza que Dios da al matrimonio para sanarlo, para mantenerlo firme, para que el matrimonio salga adelante en medio de las adversidades. Y esa gracia se recibe efectivamente el día en que ustedes se casan. Es una gracia, es un don sobrenatural, se llama la gracia santificante. Y Dios empieza a vivir en su familia, Dios empieza a vivir en medio de ustedes. Voy a explicar un poquito el concepto de la gracia porque a mí me parece muy bello y cuando yo lo entendí me sirvió mucho para entender mi relación con Dios y con mi esposa. Nosotros nacemos seres humanos, pero al momento en que nos bautizan dejamos de ser simplemente de naturaleza humana. Empezamos a participar de la naturaleza divina. Es decir, Dios a partir del momento del bautismo nos confiere su vida. Eso es lo que se llama la gracia santificante. Por tus venas ya no solamente corre sangre humana, a partir del momento en que te bautizan corre sangre divina. Ok, empiezas a ser hijo de Dios por la gracia. Y un hijo hereda lo de su padre. Por eso nosotros necesitamos bautizarnos para ir al cielo, porque el Padre tiene la herencia para nosotros, pero solo la heredan aquellos que son sus hijos. A ver, esto es un atril, una madera. Yo pude haber hecho esto, pero esto es mi criatura. Este atril no es mi hijo, porque no comparte mi naturaleza. Yo no podría morirme y heredar lo mío a un atril de madera. En cambio, Pablo, Mariana, Manuela y Salomé son mis hijos porque comparten mi naturaleza. Al momento en que nacieron, ellos nacieron con la naturaleza humana, por eso puedo heredar mi naturaleza. Pues tú y yo somos humanos, pero en el momento en que nos bautizaron, nos volvimos hijos de Dios. Es decir, a partir de ese momento pertenecemos a la familia divina. A partir de ese momento somos capaces de actos sobrenaturales, somos capaces de heredar el reino, porque pertenecemos a la casa, a la casa divina, a la casa del Padre. Pero yo puedo renunciar a mi herencia. Yo puedo decir a Dios, no me interesa tu herencia, renuncio a ella. Se llama pecado. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo le dijo, padre, la herencia que me voy. Y se fue y malgastó su dinero. Cuando uno peca, hace lo del hijo pródigo. Todo lo que me has dado lo voy a malgastar. Te vas lejos de Dios, de alguna manera te autodesheredas y te vas a terminar comiendo algarrobas de cerdos. Pero me puedo arrepentir. Entonces yo puedo perder la gracia por el pecado, pero puedo arrepentirme y decir, Dios mío, cometí un grave error, te quiero pedir perdón. Me levanto, voy a la casa de mi padre, voy donde el sacerdote me absuelve y cuando dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, me restituye la gracia vuelve a vivir en mí. Ahí es donde uno dice, me encuentro en gracia de Dios. ¿Bien? Pero resulta que esa gracia no solamente es pasiva, sino que es activa. La gracia de Dios en mí crece en la medida en que la vida de Dios en mí crezca. Y la gracia me va trayendo muchas bendiciones. Cuando yo estaba hace 8 años en la iglesia de San Joaquín, cuando entré a esa iglesia soltero y salí de esa iglesia ya no siendo uno, sino siendo dos, que en realidad nos íbamos a volver una sola carne, cuando nos sucedió eso, ese día nosotros nos conferimos la gracia mutuamente. Esa gracia de Dios no la aumentamos, específicamente con la intención de mantenernos unidos. O sea que la gracia va teniendo énfasis. En el matrimonio, la gracia tiene un don particular que te ayuda a vivir la fidelidad, que te ayuda a mantenerte unido a esa persona, que te ayuda a seguir adelante. De hecho, todas las gracias que se reciben en el matrimonio, si ustedes han prestado atención, son gracias que apuntan a que el matrimonio sea feliz. Que Dios les bendiga con la gracia de sus hijos, que vean a los hijos de sus hijos, que el Señor no les falte con nada. Entonces ahí está el tema de las arras, ¿lo recuerdan, no? El tema de las arras es la bendición económica. O sea, Dios con la gracia del matrimonio confiere lo que se llaman gracias actuales que van a dar todas las cosas que necesita el matrimonio para estar feliz. Lo que pasa es que uno tiene que tomar esas gracias, esas bendiciones. Ese día, mi esposa y yo nos conferimos mutuamente la gracia. A uno no lo casa el sacerdote. Uno se casa cuando dice a la otra persona,
Yo, Wilson Tamayo, me entrego a ti, Liliana Osa, y te recibo a ti como mi esposa. Y prometo permanecerte fiel en la salud, en la enfermedad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Ahí sucede el sacramento en mí. Después ella dice, yo, Liliana, la novia más linda del mundo, me entrego a ti, Wilson, y te recibo a ti. Y prometo permanecerte fiel. Ahí sucede el matrimonio. Es el único sacramento donde los ministros son los laicos que contraen el matrimonio. El sacerdote solamente presencia el sacramento, bendice la unión que ya se dio, pero, esto es doctrina católica, los cónyuges son los ministros del sacramento del matrimonio, por lo menos en la iglesia occidental. En la iglesia oriental, católica oriental, es algo distinto, pero en nuestra iglesia católica de rito latino, nuestra iglesia unida al Santo Padre, quienes se confieren mutuamente la gracia son los cónyuges. Nosotros somos los ministros del sacramento. Y por eso esa gracia que nos conferimos en el matrimonio podemos seguirnosla dando después de casados. Yo puedo transmitir gracia a mi esposa me transmite gracia a mí. Eso es una cosa increíble. A ver, así como cuando uno llega y el sacerdote te absuelve de los pecados, él te transmite la gracia de Cristo. Mi esposa, con su amor, con el amor que me tiene y con el amor que yo le tengo y con el sacrificio y con la abnegación y con el deseo de que yo esté bien y con cuidar a mis hijos, con tratar de que juntos levantemos la familia y llevarla al cielo, me transmite gracia. Y le voy a decir todavía una cosa más linda. Cuando los dos estamos en gracia de Dios, escúcheme en esto, cuando los dos estamos confesados y tenemos una relación sexual bonita, placentera, en Dios, maravillosa, como Él quiere que se tengan las relaciones sexuales abiertas a la vida, la relación sexual de los cónyuges incrementa la gracia de Dios en ti. Es decir, tú eres más santo después de esa relación sexual de lo que eras antes de la relación sexual. Incrementa la santidad entre nosotros. Esto es increíble porque la gente dice, la iglesia considera que el sexo es algo malo. Por Dios, todo lo contrario, la iglesia considera que el sexo es algo tan bueno que lo cuida y no permite que lo pisoteen. Como ahora que hace todo el mundo el sexo casual, que van a una fiesta, se emborrachan, se acuestan y después de que terminan le preguntan a ella, ¿cómo es que te llamas? Eso es lo que está pasando ahora. Y ahora los pobres noviecitos que se están quitando apenas los pañales ya teniendo sexo. Entonces la mamá le dice a la niña, vea mija, ahí están diciendo que usted está de novia de ese peladito, que no me gusta nada. Y la niña, ¿se da cuenta, mami? Eso es lo que pasa. Ya uno se acuesta con alguien y dice que es el novio de uno. A ese nivel estamos. A ese nivel a ese nivel de por debajización de la sexualidad, cuando la sexualidad debe estar consagrada en espacios sublimes, bellos, como es el matrimonio. Entonces, de hecho, uno le podría decir a la esposa, mi amor, hoy quiero ser más santo. Hoy te quiero hacer más santa hoy. No van a abusar de eso, pues, ¿no? Que yo he puesto este ejemplo y una señora me encontré después como de 4 meses del retiro y me dice, mi esposo me quiere santificar todos los días. No, literalmente, me quiere santificar todos los días. Pero es así, la sexualidad es algo tan linda en el matrimonio, cuando todo se vive en gracia de Dios, cuando se tiene una sexualidad sana, limpia, bonita, créame que incrementa el amor, incrementa la gracia de Dios e incrementa la santidad de los cónyuges. La incrementa, eso es verdaderamente impresionante. ¿Y después de Dios? Muy bien. ¿Les gusta la charla o no? Sí. Antes de que siga mi esposita, hay otra cosa bien linda del matrimonio y del sacramento del matrimonio que lo tienen aquellos que se han casado. Esto son cosas que no se tiene cuando uno no se ha casado. Cuando uno no se ha casado, la gracia no se confiere. Se puede tener un matrimonio bonito, lindo, pues una unión linda, pero todo esto sobrenatural, todas estas gracias, todas estas ayudas que uno realmente experimenta, porque también uno experimenta gracias actuales. A ver, gracias como de ayudas de Dios en todo nivel, a nivel económico, porque es que Dios como que te dice, a ver, usted se casó también conmigo, yo me comprometo a ayudarles. Y uno lo ve en todo sentido. Pero a veces uno apela mucho a estas gracias, lo que llaman gracias actuales, que son pues como pequeñas ayudas. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay días como que uno está de malas pulgas y como que todo es motivo para pelear. ¿Les ha pasado?
uno no sabe por qué, pero hay como una fricción, todo lo que se dice como que genera fricción. Entonces mi esposa y yo a veces también amanecemos así. Estamos estresados por algo, los niños están enfermos, cualquier cosa, y a veces nos damos cuenta que hay como fricción, como que uno no entiende por qué pasa algo que no nos permite comunicarnos como que no nos estamos ni entendiendo. Es una cosa rara, y claro, el enemigo está ahí siempre tratando de dañar el matrimonio. ¿Saben qué hacemos nosotros si nos funciona? Empezamos a rezarle a San Miguel Arcángel, literalmente. Nos decimos, mi amor, vamos a orar a San Miguel Arcángel. Y empezamos, San Miguel Arcángel defiende, y ella empieza, ¡ah! Y yo, no, mentira, no. Es broma, es broma. Vamos a orar a San Miguel Arcángel, y oramos a San Miguel Arcángel y sentimos la ayuda de la gracia. Y eso nos baja, porque uno normalmente, eso pasa porque uno es soberbio, y porque uno le cuesta dificultad reconocer sus propios errores. Entonces, inmediatamente uno siente que la gracia llega. Y mi esposa y yo también hemos recibido la gracia de entender que somos distintos. Que, por ejemplo, en mi casa normalmente las cosas se hablaban cuando pasaban. Sucedía algo e inmediatamente nos poníamos a hablar. En la casa es así, acá están mis papás, ahora se los presento. Mis papás también son misioneros y vinieron a servir también al retiro. Somos una familia completa misionera y eso es una dicha extraordinaria. Pero en la casa de mi esposa no. En la casa de mi esposa, que fueron más hijos, pero ella tenía que calmarse para poder hablar, pero yo no entendía eso al principio. Entonces pasaba algo y yo quería hablar ya, hablémoslo ya. Pero hablémoslo, mi amor, pero hablémoslo así como todo intenso, hablémoslo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo hablamos? A ver, dime, hablémoslo. Porque yo era capaz de hablarlo muy tranquilo. Hasta que ella me dijo una vez, es que si lo hablo ya, termino hiriéndote. Entonces yo dije, entonces no lo hablemos. Tuvimos la gracia de Dios de entender que éramos distintos, que ella tenía que calmarse un poquito, que ella tenía que respirar. Y que después de que estuviera tranquila, podíamos hablar. Para mí eso de respire, para mí eso era cuento psicológico. O sea, yo dije, eso no es cierto, no necesita respirar, no puede hablar las cosas ya. Mentiras que no. Sí hay temperamentos que necesitan calmarse. Pero eso tuvimos que ir entendiéndolo con el tiempo. Nos casamos y al principio yo era, hablemos ya de lo que pasa. No. Tuve que ir entendiendo. Son gracias que vamos recibiendo. De hecho, nosotros tenemos como unos principios al momento de discutir algún tema, unos principios fundantes. Digamos, lo primero es que vamos a tratar de mantener las cosas en la cabeza. No llevemos esto al corazón. Este tema económico, este tema con los niños, este tema con tus papás, este tema con mis papás, vamos a tratar de hablarlo desde acá. No siempre es fácil, pero tratemos de que no afecte nuestro corazón, porque el segundo principio es que hay algo más importante que este tema. Es nuestro amor, lo que ha surgido entre los dos es más importante. Y lo que pasa es que uno normalmente en una discusión lo primero que golpea es el corazón de la otra persona. Y después uno ya no se acuerda ni por qué discutió, pero uno ya quedó herido. ¿Se acuerdan? ¿Les ha pasado esto, no? Uno dice, ¿por qué es que peleamos? No tengo la menor idea, pero ese es un patán. Pero esa es una loca. Y uno ya no sabe ni por qué peleó. Entonces, mantengamos esto acá. El amor entre nosotros es lo más importante. Tratemos de que no lo toque nada. Y a veces cuando no logramos hablar los temas, porque estamos con los niños, porque hay que salir ya, hay que llevar al niño no sé dónde, entonces decimos, hablemoslo en la noche, con tranquilidad, y lo hablamos abrazados. Nos acostamos, nos recostamos y nos abrazamos. ¿Por qué abrazados? Porque es más fácil estrangularla cuando uno está abrazado. No es fácil cogerla ahí. Pedime perdón, pues. Porque uno cuando está abrazado, cuando nos vemos de frente, cuando estamos mirándonos ahí, recostaditos, pues ¿quién es capaz de pelearle a ella? De verdad, uno mirándose así, se suavizan las palabras. También nos prometimos que íbamos a ser muy intolerantes. Oigan esto, nos prometimos que íbamos a ser muy intolerantes, no tolerantes, intolerantes. ¿Cómo así, Wilson? Sí. Nos dijimos, nosotros no vamos a tolerar faltarnos al respeto. No vamos a tolerarnos malas palabras. No vamos a tolerarnos malas miradas, alzarnos la voz, no lo vamos a tolerar. Porque es que vos vas tolerando cosas. El que le pegó a una mujer o la mujer que le pegó al hombre no empezó de la noche a la mañana pegándole. O sea, lo primero fue el grito, después fue el insulto, después fue la empujada, después fue la arañada. O sea, va desafortunadamente increciendo el grado de deterioro de la relación. Entonces nosotros dijimos, seamos intolerantes en ese sentido, no dejemos que pase nada. Y cualquier abridita de ojos, cualquier medio levantadita de voz,
Para nosotros es una alarma como si nos hubiéramos pegado una cascada de divorcio. Decir, nosotros inmediatamente, ¿qué hubo? No, a ver, porque sabemos que si dejamos pasar eso, si dejamos pasar aunque sea esa media levantadita de voz, si dejamos pasar esa palabrita desafortunada, aunque no sea un gran insulto, el próximo será el gran insulto. Y eso son gracias que hemos venido descubriendo, porque le pedimos ayuda a Dios, porque oramos todos los días y porque desde que nos hicimos novios compusimos una oración que tratamos de rezar con la mayor frecuencia posible. Nos fuimos para el Santísimo y le escribimos. La oración dice así: Señor, bendice nuestro amor. Que toda expresión de sentimiento entre nosotros sea una ofrenda de amor para ti. Regálanos la paciencia, humildad, prudencia, generosidad, celo apostólico, misericordia, perdón y perdón que nuestras almas necesitan para amarnos como tú quieres que nos amemos. Líbranos de caer en las tentaciones que quieren mancillar nuestra mente y nuestro corazón en nuestra relación y condúcenos por la senda de la virtud y el amor verdadero, dando la generosidad de sacrificarnos el uno por el otro, para que todo lo que vivamos sirva para nuestra propia dignidad y felicidad. Virgencita de Guadalupe, ya sabrán por qué. Conduce y alimenta nuestro amor y no permitas que nada dañe lo que tú has querido para tus hijos consagrados. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Y la hacemos. Y vamos al Santísimo. Y le pedimos ayuda a Dios. Nosotros desde el principio supimos que solos no íbamos a ser capaces, que éramos muy frágiles, que éramos muy débiles, pero con la ayuda de Dios sí. Para entender esto, vamos a una dinámica que a mí me impacta, de las que más me impacta en el retiro. Necesito por favor otra vez a Jesús. Jesus, come here. Y venga otra vez la parejita, vengan a ver, ya que estamos acá entrados en gastos. Tú te vas a hacer acá y vas a tener este vaso que es tu corazón, pero lo vas a agarrar con esta mano para que se vea el contenido del vaso. ¿Bien? Patricia agarra el vaso y Fernando también agarra el vaso y lo pones sobre el de ella. ¿Listo? Digamos que este vaso representa el corazón de Fernando y este otro vaso representa el corazón de Patricia. Y esto es lo que tienen en sus corazones: agua humana, turbia. Entonces, lo que él puede darle a ella finalmente es un poco de su dolor, un poco de sus heridas, un poco de su mal carácter. Ella a la vez va a recibir también su dolor, sus heridas, los noviazgos que tuvo antes que fueron muy traumáticos. Y uno termina dándose el amor mutuo, el amor meramente humano, y ese amor meramente humano termina simplemente en un círculo vicioso de odio, de rencor. Ustedes se han dado cuenta que a veces los matrimonios, los amores se atascan en cuál es el que más se ofende, cuál es el que más insulta. Empiezan como en una lógica de competencia. Son amores así. ¿Por qué esta charla se llama matrimonio, sacramento que sana y que santifica? Porque efectivamente acá está Jesús, que tiene la gracia limpia, impecable, y esa gracia de Cristo va a venir a purificar el corazón de Fernando, para que Fernando con su corazón puro pueda amar adecuadamente a Patricia de esta manera. A ver, córranse un poco más para atrás para que puedan ver todos exactamente. Echa por favor, esto se llama gracia. Y miren lo que va pasando. Más, hasta ahí. Miren esta hermosura. Ese corazón turbio, ese corazón dañado, ese corazón contaminado ha recibido la gracia. Y esa gracia ha purificado ese corazón. Pero
Fernando sigue orando, sigue cerca de Dios. Y esa gracia de Fernando, que es sobrenatural, empieza a purificar también a su esposa. Y esa gracia sigue, y esa gracia llena, y esa gracia se desborda. Porque ustedes han escuchado esa expresión, se me acabó el amor. Claro, si el amor es solamente humano se acaba, pero este amor que es divino no se acaba, sigue. Porque ese amor es desbordante. Y estos son los hijos, hinchas del Nacional todos, verdes. Los hijos reciben de la sobreabundancia. Entonces no va a haber un momento donde Fernando diga, se me acabó el amor. No se le va a acabar el amor, porque el amor ya no es suyo, el amor es de Cristo. Y entonces ese amor de Cristo nunca se agota, es sobreabundante. He ahí la clave de la felicidad del matrimonio. Todo lo otro es accesorio, todo lo demás es secundario. Todos los talleres que no tengan como fundamento la gracia de Dios en el hogar serán talleres insuficientes. Pero si usted pone como base de su matrimonio la gracia, el estar bien con Dios, el que Dios ocupe el primer lugar en nuestro matrimonio, ese matrimonio tendrá crisis, tendrá problemas, tendrá dificultades, pero el amor siempre estará vigente, siempre estará lozano, siempre estará puro, diáfano, para dar ese mismo amor a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Amén. ¿Quién como Dios? Un aplauso para ellos, por favor. ¿Qué tal el ejemplo? ¿Impresionante o no? Cómo esa agua turbia con la gracia de repente se transformó en agua limpia. Así funciona la gracia. Es un milagro patente. ¿Y después de Dios? Bueno, y es que estamos acostumbrados a ver el matrimonio como algo exclusivamente humano, ¿cierto? Dos que se juntan, que se gustan, se quieren, se enamoran y se queda ahí, ¿cierto? Pero cuando vemos que el matrimonio, entendemos el matrimonio como un sacramento, entendemos que no es un plan mío, que el matrimonio, que ese esposo que tú tienes, que esa esposa que tienes ahí, no la elegiste tú, no es algo que es un proyecto tuyo, sino que es un proyecto de Dios. Es un plan de Dios, es un regalo de Dios que nos dio tener el sacramento del matrimonio. Y cuando entendemos que no es un proyecto mío, sino que es un proyecto de Dios, entiendo que las fuerzas no son mías, entiendo que Dios me va a dar todo lo que necesito para sacar esto adelante. Y cuando veo esa sobrenaturalidad en mi relación, en mi matrimonio, entiendo que tengo todas las gracias y que no tengo, o sea, que humanamente sería más fácil decir separémonos, esto no se da, yo no soy capaz, pero cuando sé que tengo la ayuda divina y que sé que le puedo pedir lo que necesite, lo que quiera, no tengo como excusa para frustrar este proyecto de Dios. Miren, cuando uno se casa y tiene el matrimonio como un sacramento, es como si Dios en la iglesia, cuando te dan la bendición, cuando tú pronuncias esas palabras, que ya es sacramento, el cielo se abre y te da una chequera en blanco, una chequera donde vos podés pedirle todas las gracias que necesites. Entonces, cuando sientes que no eres capaz, te tienes que acordar de esa chequera que Dios te dio y decirle, Señor, si este proyecto es tuyo, me tienes que ayudar, y empezarle a pedir esas gracias. Muchos matrimonios se acaban porque no saben que tenemos esas gracias del cielo. Nos quedamos en esa unión humana, nos quedamos en nuestro esfuerzo, y nuestro esfuerzo se va a agotar, como veíamos con la jarra, ¿cierto? Pero cuando sabemos que tenemos esa ayuda divina, vamos a utilizar esas gracias en cualquier momento, y son unas gracias que nunca se van a agotar, nunca. O sea, puedes pedirle millones de gracias, y eso lo hemos visto en nuestro matrimonio, como les decía ahorita mi esposo. En muchos matrimonios, hace poco hablamos con una pareja que si uno la escuchaba, uno decía, no, pues es que no hay nada que hacer. Humanamente, la verdad, no. Y esa mujer hablaba, y él, cómo se empezaron a acercar a Dios, cómo empezaron a recibir los sacramentos, cómo empezaron a entender
el valor que tenía el sacramento del matrimonio en ellos y empezaron a pedir esas gracias. Y las sanaciones que han recibido es increíble en su parte sexual. Tenían problemas en su parte sexual, en infidelidad, o sea, una lista que es grande. Y uno ahora los escucha juntos, yendo a la iglesia, confesándose, y uno ve esas gracias del cielo que se han desbordado sobre esa pareja. Ahora son felices, tienen un hijo, o sea, transformó nuevamente su matrimonio porque comprendieron el valor del sacramento, comprendieron que pidiéndole ayuda a Dios, que sabiendo que es un problema muy grave entre nosotros, no es mío sino de Dios, uno le dice, bueno Señor, es tu problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Entonces, yo queremos un pequeño ejercicio. Y vamos a imaginarnos, mejor dicho, les traje la chequera de Dios hoy. Ustedes no sabían que la tenía, se las trajimos. Entonces les vamos a repartir a cada uno un cheque, por llamarlo así, y vamos a pedir en este retiro una gracia especial. La gracia que ustedes sienten que es, bueno, si quieren pedir muchas, pidan muchas, o si quieren una, la que más necesiten. Vamos a pedirle una gracia, la que más necesite su matrimonio en este momento. Cada uno. Porque lo que para Dios, para nosotros es imposible, para Dios no. No hay nada imposible para Él. Las gracias que necesiten las tienen. Todas las gracias que ustedes crean necesitar para el matrimonio, incluso de orden económico, porque Dios se, de alguna manera, compromete a ayudarnos en lo que necesitemos. Yo no creo pues que el yate o el helicóptero te lo vaya a dar, pero sí por lo menos aquello básico, ¿no? O sea, aquello que a tu familia no le falte nada, eso sí.
No teman pedirle a Dios, pídanle, no sé, gracias de sanación en su matrimonio, el corazón, su parte sexual. Él se derrama. Bueno, vamos a terminar. Bueno, incluso la pueden terminar ahorita. Ustedes se van a quedar con esa hojita de ahorita o mañana. Les decimos cuándo, si quieren la meten en su escarapela, la doblan para que la tengan siempre a la mano y va a haber un momento donde le vamos a entregar esto a Dios. ¿Listo? Y después de Dios, el apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 25, habla del matrimonio como un signo del amor que Cristo tiene a su iglesia. Entonces, como Cristo ama a su iglesia, así el esposo debe amar a la esposa. Maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó para hacerla pura e inmaculada ante su presencia por el amor. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Entonces, el matrimonio es sacramento y la palabra sacramento significa signo, señal visible, signo sensible. Un signo sensible de realidades invisibles. ¿Qué significa esto? Que el matrimonio expresa el amor que se tienen Cristo y la iglesia. Y así como Cristo jamás va a dejar a su iglesia, el esposo jamás debe dejar a su esposa y viceversa. La esposa no vive sin el esposo no vive sin la esposa, Cristo no vive sin su iglesia, la iglesia no vive sin Cristo. Se los pongo en un ejemplo más claro. ¿Cómo Cristo explica el amor que le tiene a la humanidad? Con el matrimonio. Así como un hombre es capaz de amar apasionadamente a su esposa, así como un hombre tiene todos esos sentimientos llenos de bondad, llenos de afectos, llenos de deseo de protección, llenos de deseo de dulzura hacia su esposa, así Dios ama a la iglesia, así Dios ama a la humanidad. Por eso decimos que el sacramento del matrimonio expresa la relación que Cristo tiene con la iglesia. Y por eso el divorcio en la iglesia católica no existe. Y acá quiero enseñarles la diferencia entre tres términos que son muy comunes. Quiero que me presten bastante atención. Término 1, separación de cuerpos. Término 2, divorcio civil. Término 3, nulidad matrimonial. Vamos a distinguir entre esos tres términos para que estemos claros. Término 1, separación de cuerpos. ¿Qué es esto de la separación de cuerpos? Esto es permitido y en ocasiones recomendado por la iglesia. Supongamos que se casan dos, el esposo es un borracho o la esposa es una borracha, llegan en la noche, siempre arman un escándalo, golpean a su cónyuge,
generan un escándalo hacia los niños, es un ejemplo brutal para todo el mundo, o el tipo es drogadicto, o en fin, o el tipo es infiel, una infidelidad consumada y permanente, corre riesgo la integridad física, psicológica o moral del cónyuge. Entonces la iglesia no va a decir, como antes decían nuestras abuelas, mija, eso fue lo que le tocó, es mejor, decían ellas, es mejor desvestir borrachos que vestir santos. Como quien dice, pues dice la iglesia, a vestir santos, pues usted se va a quedar beata, es mejor desvestir borrachos que vestir santos, le tocó eso mamita, aguántelo, así le pegue, así sea un patán. Eso nunca es lo que ha dicho la iglesia, jamás. Esa persona tiene legítimamente el derecho de separar el cuerpo de esa persona, es decir, se va para otra parte, o me voy yo y arranco con mis hijos, sea él o ella. ¿Por qué? Porque la iglesia cuida la dignidad de él o de ella. ¿Siguen casados ante la iglesia? Claro que siguen casados. No es que ella se va a los brazos de su otro Romeo que le va a ayudar, ven yo te ayudo, que tu esposo te golpea, yo no te voy a golpear. No, 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 eso sería ya infidelidad. Cuando hablamos de la separación simplemente se distancian los cuerpos esperando resolver la situación, porque la vocación del matrimonio es que estén juntos, pero se distancian en un momento necesario y en ocasiones, repito, es necesario. Nosotros que luchamos tanto por los matrimonios hemos tenido que recomendar en ocasiones, sepárense los cuerpos. No divorcio, no nulidad, no, acá estamos hablando simplemente de dos cuerpos que se separan por el bien incluso de los hijos, que no hace sino ver cómo se pegan estos todo el día. Eso puede suceder y en ocasiones, repito, es necesario. Siempre es un recurso extremo. A la primera no es que, Wilson, después de esa charla yo me entendí perfectamente y después de la primera peleada nos separamos y estoy tan feliz. No, no se le ocurra. Usted tiene que luchar por estar juntos lo más que puedan, pero cuando hay condiciones extremas se pueden separar. Otra cosa es el divorcio. El divorcio no existe a nivel eclesiástico, eso no existe, eso es una cuestión civil, es un papel civil. Y el divorcio sería entonces lo siguiente: el matrimonio eclesiástico asume derechos y deberes civiles. Por ejemplo, acá en Colombia existe algo que se llama el concordato, y el concordato hace que un matrimonio eclesiástico sea asumido inmediatamente por el matrimonio civil. Pero por ejemplo en Ecuador no. Tú vas a Ecuador y en Ecuador los cónyuges primero se casan civilmente y a los pocos días se casan eclesiásticamente. Acá no, acá hay efectos civiles del matrimonio eclesiástico. Entonces cuando las personas se separan, normalmente lo que hacen es disolver la sociedad conyugal. Entonces lo que hacen es un divorcio civil. Bueno, eso es una primera parte, disuelven la sociedad conyugal, pero después divorcio civil significa que nos vamos a separar ante el Estado. Ya no somos esposos ante el Estado. Muy bien, ante el Estado, pero ante Dios, si se casaron por la iglesia, siguen siendo esposos. Siguen siendo esposos, ¿por qué? ¿Recuerdan el ejemplo? Es hasta que la muerte los separe. ¿Qué hacemos ahí? La iglesia no tiene potestad para anular ese matrimonio, pero sí tiene potestad para declararlo nulo. Son dos cosas muy parecidas, dos expresiones muy parecidas, pero dos realidades jurídicas radicalmente distintas. Entonces, lo tercero sería la nulidad. No anulación, nunca hablen de anulación matrimonial, sino de nulidad matrimonial. ¿Cuál es la diferencia? Yo hago un contrato con doña Liliana y le digo a doña Liliana, le voy a vender mi casa. Pero resulta que le vendo una casa que no es mía. Esa casa en realidad era del banco porque me la tenía embargada. Entonces yo le vendo la casa a ella, firmamos la compraventa, firmamos aparentemente las escrituras, pero resulta que después ella va a tomar propiedad de la casa y se da cuenta que esa casa él la debía en el banco y que en ese momento está de remate por el banco. Por consiguiente, ese papel se anula. ¿Por qué? Porque en realidad nunca hubo una venta real de la casa, porque yo no puedo vender lo que no me pertenece. Eso se llama acto jurídico de anular cosas. La iglesia no puede anular, no puede anular. La iglesia lo que puede es declarar nulo, que es distinto. Entonces, voy a volver al ejemplo. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero resulta que esa mujer tenía un hijo y nunca le había contado al hombre. Eso es una mentira sustancial. O él, de repente, tenía 3 hijos y nunca le contó. O el tipo, como nos tocó un caso, era una persona homosexual y simplemente se quiso casar con ella por aparentar.
Pero en la noche de boda le dijo, no, pues yo soy gay, pues yo no voy a tener nada contigo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Condenada a ella el resto de la vida a estar con una persona a la que desconocía? No. No está condenada porque la iglesia puede decirle, oiga, es que ahí nunca hubo matrimonio. Nunca hubo un matrimonio verdadero ahí. Y nunca hubo matrimonio porque ella se casó con una persona desconocida o él se casó con una persona desconocida. Entonces la iglesia estudia eso y dice, aquí declaramos que nunca hubo matrimonio. Se llama declaración de nulidad. Declaramos que en realidad nunca hubo matrimonio. En realidad, me retracto, el primer ejemplo, el que acabo de poner de la casa, se ajusta a esto, a la declaración de nulidad, porque acá nunca hubo venta. Otra cosa distinta es si efectivamente yo tengo la casa es mía, te la vendo y después decimos, no, aunque te la vendí, ya quiero que me la devuelvas, anulamos el contrato matrimonio, el contrato pues de venta de casa, ahí anulo. Pero en cambio se declara nulo es cuando yo en realidad no puedo venderte algo que no me pertenece. Lo mismo pasa con el sacramento. En realidad la iglesia estudia un caso y aunque hayan estado 10 años juntos, tengan 3 hijos, la iglesia puede estudiar y decir, oiga, acá hay un caso de nulidad. O sea, acá esta persona probablemente nunca se casó. Lo que pasa es que eso lo determina la iglesia. Es muy difícil que uno le diga al otro, oiga, cuénteme su caso. No, acá parece que nunca hubo matrimonio. Esto para los casos de gente que está con una persona que ya ha sido casada previamente. ¿Qué pasa con esas personas que no se pueden casar por la iglesia porque uno tuvo un matrimonio anterior? Se le pide a esa persona vaya a la curia donde se casó y empieza un proceso de nulidad para que determinen si de repente el matrimonio anterior realmente nunca existió. Entonces no es que él se pueda volver a casar, sino que es que nunca se ha casado realmente. Hay cosas que invalidan los sacramentos. Por ejemplo, si yo me voy a bautizar y en vez de que derramen agua sobre mí, derraman Coca-Cola, no quedo bautizado, porque faltó la materia del sacramento que debe ser el agua. Si yo me voy a confesar, pero de repente le oculto pecados al Padre, pecados graves, sustanciales, no quedo confesado aunque el Padre me absuelva. ¿Por qué? Porque la materia del sacramento son los pecados completos, plenamente confesados. Lo mismo acá, si me voy a casar, a veces supongamos que nos casamos demasiado inmaduros, no teníamos la madurez suficiente y eso se determina por un estudio. Entonces la iglesia dice, no, es que se casaron tan niños que ellos en realidad no tenían conciencia de lo que era el matrimonio, aunque hayan vivido 10 años juntos, y se declara nulo ese sacramento. ¿Queda claro? Entonces no es que la iglesia anule, no, si el matrimonio fue válido, la iglesia no puede hacer nada. Pero si el matrimonio no fue válido, sino que hubo un causal de nulidad, la iglesia puede decir, estos nunca estuvieron casados. Aunque haya fotos, aunque haya boda, aunque se hayan gastado 70 millones de pesos en la boda, no pasa nada, nunca hubo matrimonio verdadero. Y por eso se estudia cada caso. Luego, el matrimonio goza del favor iuris. En derecho significa que el matrimonio goza del favor del derecho. La iglesia dice, un matrimonio es válido hasta que se demuestre lo contrario. O sea, no es que usted vaya y la iglesia dice, sí, ese matrimonio es nulo. No. Primero la iglesia estudia, de hecho hay un defensor del vínculo, hay alguien que actúa como de fiscal que va a demostrar que ese matrimonio sí fue válido. Pero luego usted con el peso de las pruebas, con los testigos, con la gente va a decir, vea, no, la verdad es que me casé presionada, la verdad es que me casé demasiado niña, la verdad es que cuando me casé con él, él tenía otra en ese momento, la verdad es que no me di cuenta que él tenía 7 hijos hasta que me casé. Bueno, son cosas sustanciales. Y eso puede dar declaración de nulidad. Bueno, la gracia produce también santificación. Nos santifica. ¿Qué es santificar? Que nos vamos para el cielo, ¿cierto? Como Cristo, como sabemos, Cristo es maestro que nos enseña, es pastor que nos cuida, es maestro, pastor, médico que nos sana no solo físicamente, sino espiritualmente, y es sacerdote que nos santifica, ¿cierto? Nosotros como bautizados somos como Cristos, y somos como Cristos para nuestros esposos por el sacramento del matrimonio. Entonces nosotros, o sea, yo para mi esposo y mi esposo para mí se convierte también en maestro y a la vez yo me convierto en su pupila. Y lo mismo, yo en su maestra y él en mi pupilo, ¿cierto? Nos convertimos en pastor para ambos, que nos cuidamos, nos protegemos,
Así yo me preocupo por huir, por su alma. Yo me preocupo por ti, mi amor. Como médico también nos sanamos, como les decía ahorita, en el matrimonio del sacramento se sanan muchas cosas. Uno ve muchas familias que a veces vienen incluso como con pecados intergeneracionales, y hay matrimonios que logran como cortar, como a partir de ese matrimonio en Dios, siempre pues como unidos de la mano de Dios, todo eso no se, ya como corta y no se repite, ¿cierto? No se repite como a los hijos. Nos convertimos también en maestros que nos enseñamos, ¿cierto? Tú le puedes enseñar a tu esposo a ser ese esposo detallista que tú quieres. Tú le puedes enseñar a no sé, a no ser, a ser menos odioso, a controlar la lujuria, ¿cierto? O sea, es que tenemos todas las herramientas con el sacramento del matrimonio, tanto yo para mi esposo como esposo para mí. Y finalmente, por el orden sacerdotal, como matrimonio, también santifico a mi esposo. Y él me ayuda a santificarme a mí, ofreciendo por su santificación, corrigiendo con amor. ¿Cómo más, mi amor? A mí me parece muy bonito eso, porque la verdad, cuando uno entiende a su cónyuge no como una carga, sino como un regalo, uno quiere cuidar ese regalo. Pero repito, y lo repetimos, la clave es Dios en la mitad. Vamos a aprender los 3 fines del matrimonio y las propiedades del matrimonio. El matrimonio tiene fines y tiene propiedades. ¿Cuáles son los 3 fines del matrimonio? Vamos a anotarlos acá. Fines. El fin procreativo y el fin unitivo. Pero en realidad se habla de 3 porque el fin procreativo vincula la educación de la prole, de los hijos. Bien, nos casamos para estar unidos a nuestros esposos, nos casamos para tener hijos y nos casamos para educar cristianamente a esos hijos. ¿Saben ustedes que un matrimonio, por ejemplo, que se quiera casar, o un par de novios que se quieran casar y quieran no tener hijos, no se pueden casar por la iglesia? Oigan, distinto es si no los pueden tener. Somos estériles, no podemos tenerlos, se pueden casar, porque el problema no es de ustedes, ustedes están abiertos a la vida. Pero los que digan, nos vamos a casar, pero no queremos tener hijos, la iglesia les dice, no se pueden, o sea, como iglesia no los podemos casar, porque uno de los fines del matrimonio es tener hijos. Uno de los fines es tener hijos. Una causa de nulidad podría ser, nos casamos y no queríamos tener hijos y nunca los tuvimos. Eso puede ser una causa de nulidad. O puede, otra cosa distinta es, no queremos tener hijos todavía. Eso es distinto. Vamos a esperar algunos años, que a mí me parece que tampoco es lo ideal. O sea, lo ideal en realidad es tratar, cada matrimonio es distinto y cada matrimonio tiene sus procesos, pero en realidad hay que tratar de darle hijos a Dios y de tener hijos lo más rápido posible para que no vaya después uno pues a criar los hijos como si fuera uno el abuelo de ellos, ¿no? Que el niño no le diga a uno, papá es un abuelo, sino que uno tenga la vitalidad, se necesita para educar los hijos, créanme, uno necesita una cierta juventud para estar con ellos. Entonces la idea tampoco es extender demasiado el tema de los hijos, pero ya te doy la palabra, Rafi. Sería tan incomprensible un matrimonio que no quiera tener hijos como un sacerdote que diga, me quiero ordenar pero no voy a celebrar misa. Me voy a ser sacerdote pero no voy a confesar. O sea, la vocación del matrimonio trae consigo una misión. Lo mismo, la vocación del sacerdocio trae consigo una misión. Entre ellas es dar hijos a Dios.
¿Cuántos? Eso será un tema que hablaremos en el tema de educación de los hijos. Uno tiene que ser generoso con Dios, pero habría que ver los criterios para juzgar cada matrimonio, la apertura a la vida, cómo se debe dar. No solamente era una pregunta de aclaración, era que, por ejemplo, si hay una pareja donde uno de los dos dice o da la impresión que querían tener hijos y luego resulta que nunca quisieron tener hijos, eso es una causa para la nulidad. Basta que haya una intención positiva de tenerlos al momento de casarse. Si hay una intención positiva de o sea, basta la intención de tenerlos al momento de casarse para que no haya nulidad, ¿ok? Luego en el camino pueden pasar cosas, pero lo ideal es que se tenga la intención y efectivamente se tengan los hijos. Ahí, pero si no se pueden tener los hijos por alguna razón, no pasa nada. Y si después cambian de opinión y no queremos tener hijos, pues si al principio querían tenerlos, el matrimonio se dio válido. Por eso cada caso hay que estudiarlo, cada caso es bien complejo. Se llaman los fines del matrimonio. Y las propiedades del matrimonio se pueden resumir con esa expresión. Uno se casa con una sola persona hasta que la muerte los separe. Entonces, la unidad y la indisolubilidad con una sola persona. Uno no se casa con varias personas. La poligamia no pertenece a la fe católica. Te casas con una sola persona hasta que la muerte los separe. ¿Qué significa eso? Que lo único que puede separar, disolver el matrimonio es la muerte. Bueno, y el caso de nulidad. La nulidad no disuelve el matrimonio, porque lo que dice la nulidad es que nunca hubo matrimonio. ¿Queda claro eso o no? Porque hay gente que dice, pero la iglesia dice que nunca separa, pero yo conozco unos que la iglesia los separó y los volvió a casar. No. Hay que ser precisos en el lenguaje. La iglesia les dio nulidad y no se volvió a casar, sino que nunca se había casado, aunque pareciera que sí, sino que se casa por primera vez. Pero cuando el matrimonio es válido, entonces ese matrimonio solo lo disuelve la muerte. Por eso uno tiene que luchar por el matrimonio hasta el final. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.